Sí, ahora sí estamos grabando, ahora se reanudó la Sí, grabación. figura. Perfecto, doctora. Vamos a recorrer desde el artículo 1251 al artículo 1279, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que son las disposiciones comunes, tanto a el contrato de obra y servicio, y luego vamos a analizar los artículos que se encuentran regulados de forma particular para el contrato de obra, y vamos a finalizar la clase con los 2 artículos que el Código Civil y Comercial le dedica al estudio del contrato de servicio en particular, ¿sí? Hoy en día, a partir de estos 29 artículos, el Código Civil y Comercial regula de forma específica y como un contrato en particular el contrato de obra y servicio. Anteriormente se encontraba regulado dentro de lo que era locación de obra y servicio. Hoy en día solamente referimos, cuando hablamos de locación, a locación de cosa conforme a lo ya estudiado en las clases de la doctora Obligado, ¿sí? Dicho esto, también en estas filminas vamos a volver luego en otro artículo en particular, pero tenemos que saber, analizando el contrato de obra y servicio, clasificándolo dentro de los contratos conforme la clasificación socioeconómica. Cuando hablamos del contrato de obra y servicio, estamos haciendo referencia a un contrato de actividad, en donde la obligación que se asume en este contrato es una obligación de hacer, a diferencia, por ejemplo, de otros contratos, como puede ser el contrato de compra-venta, donde lo que se asume es una obligación de dar. Conforme la clasificación socioeconómica de los contratos que ya estudiamos en la primera parte, pero tal como les refirió la doctora Riera el viernes pasado, debemos refrescar toda esta información para aplicarla en los contratos en particular. Y dentro de lo que es la clasificación socioeconómica, este contrato de obra y servicio es un contrato de actividad, donde lo que se asume en este contrato es una obligación de hacer. Y vamos a comenzar con el primer artículo que refiere a la definición del contrato de obra y servicio, que tiene que ver justamente con estos 10 artículos que hace referencia a las disposiciones generales, tanto contrato de obra y servicio. El primer artículo entonces es la definición. ¿Cuándo hay contrato de obra y servicio? Hay contrato de obra y servicio cuando una persona que se va a denominar contratista o prestador de servicio, contratista cuando hablemos del contrato de obra, prestador de servicio cuando hablemos del contrato de servicio, ¿sí? Actuando de forma independiente, esta es una palabra muy importante, la tienen que subrayar en su código, tienen que recordar porque es esencial, tipificante para este contrato, ¿sí? Esa parte que se va a denominar contratista o prestador de servicio en su caso, de forma independiente, se va a obligar a otra, que esa otra se va a denominar comitente, para ambos contratos, para el de obra y para el servicio. La otra parte del contrato siempre se va a denominar comitente, ¿sí? Este se va a obligar, actuando de forma independiente, a realizar a favor de otra, que como les dije se va a llamar comitente, a realizar una obra material o intelectual, obviamente a cambio de una retribución. Ahora bien, el segundo párrafo permite que ese contrato de obra y servicio pueda ser gratuito, ya sea cuando las partes lo estipulen en su previsión contractual de forma expresa la gratuidad, o cuando, si bien no lo hayan pactado, de la lectura de ese contrato surge la intención de beneficiar, ¿sí? Para eso lo debemos analizar al contrato en su totalidad, ¿sí? Puede ser que las partes nada hayan dicho respecto de la retribución, ni tampoco de la gratuidad, pero resulta de la lectura, del análisis de ese contrato, la intención de beneficiar. Y por lo tanto se va a reputar como gratuito también en ese caso. Entonces, una vez que tenemos la definición, vamos a continuar con el esquema que propuso la doctora Riera el viernes, que es definirlo, saber cuáles son las partes, cuáles son los elementos esenciales, cuál es la clasificación, a los fines de, por supuesto, comprender y analizar el contrato en su totalidad. Ya les adelanté esta cuestión que tiene que ver con las partes. ¿Quiénes son las partes de este contrato de obra y servicio? Contratista o prestador de servicio, de acuerdo a qué contrato estemos haciendo referencia, que actúa de forma independiente, ¿bien? Esta independencia tiene que ser económica, técnica, jurídica, ¿bien? Si mediara algún tipo de relación de dependencia entre el contratista o prestador de servicio y el comitente,
no le voy a poder aplicar las normas del derecho contractual que estamos estudiando en esta materia, sino a dónde voy a tener que estudiar, a dónde voy a tener que recurrir es al derecho laboral. Por eso es muy importante el hecho de que ese actuar, ese hacer que asume ese contratista o ese prestador de servicio, tiene que ser de forma independiente, económica, técnica y jurídica. Desde todos los ámbitos esa independencia tiene que surgir de ese contrato celebrado, ¿sí? A lo que se obliga es un hacer, ya sea en una obra material, intelectual o a prestar un servicio a cambio de una retribución, ¿sí? Salvo que, por supuesto, las partes hayan pactado la gratuidad o resulte la intención de beneficiar. La otra parte de ese contrato es el comitente, ¿sí? ¿Quién es el comitente? Es el que va a tener que pagar la retribución por esa obra y por ese servicio. Bien, es el que encarga la producción de esa obra, la prestación de ese servicio, ¿sí? Y comitente se denomina en ambos contratos, la otra parte, la obligada al pago de la retribución, ¿sí? Salvo, por supuesto, la gratuidad y la intención de beneficiar. ¿Cuáles son los elementos tipificantes? Recuerden, como les dijo la doctora Riera, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los elementos esenciales generales que estudiamos en la parte general, pero además tenemos que sumarle los elementos esenciales particulares de los contratos en particular, ¿sí? Se va complejizando, pero debemos tenerlos en cuenta a los fines de poder comprender al contrato como tal. Por un lado, es este actuar independiente o autónomamente, ¿sí? Si mediare, como ya les dije, algún tipo de relación de dependencia, no vamos a poder aplicarle las normas del derecho contractual que estamos estudiando en nuestra materia y vamos a tener que remitirnos al derecho laboral en su caso. Y además, el pago de una retribución, salvo, por supuesto, la excepción de la gratuidad. Una vez comprendido la definición, quiénes son las partes, los elementos esenciales, bien, tenemos que clasificarlos. Como ya les dije, desde el ámbito de lo socioeconómico, ¿cuál es la clasificación? Es un contrato de actividad, ¿sí? Donde lo que se asume es una obligación de hacer, ¿sí? Es bilateral porque origina obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes, es oneroso, ¿sí? Porque presupone ventajas y sacrificios para las partes, más allá de que por supuesto puede impactar la gratuidad, es de tracto sucesivo, es conmutativo, ¿bien? Esto ustedes lo tienen que ir clasificando cada vez que van estudiando el contrato en su totalidad, ¿sí? Si es necesario, recurrir, por supuesto, a la clase de clasificación para refrescar ciertos contenidos, porque es muy importante el hecho de la clasificación por las consecuencias que pueden llegar a tener la aplicación. Este artículo, el artículo 1252, es un artículo muy importante. ¿Por qué? Porque nos califica al contrato, ¿sí? Nos determina cuáles son, cuándo estamos frente a un contrato de obra y cuándo estamos frente a un contrato de servicio. Este es el artículo que tenemos que tener a mano a los fines de saber y de identificar si estamos frente a un contrato de obra o a un contrato de servicio. ¿Y cuál es el hecho? ¿Cuál es justamente lo que debo tener en cuenta para poder calificar al contrato como tal? Bueno, el hacer asumido. Vieron que yo les dije que se trata de un contrato de actividad, ¿sí? Y la obligación que se asume es una obligación de hacer. Ahora bien, ese hacer puede asumirse de dos maneras y conforme al hacer asumido es las consecuencias jurídicas que puede llegar a tener y la calificación del contrato como tal, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos que si se trata de un contrato de servicio, ¿cuándo hablamos de contrato de servicio? Cuando esa obligación de hacer asumida por el prestador de servicio, en el caso del contrato de servicio, consiste en ¿qué? En realizar una actividad independiente de su eficacia, es decir, que no me garantiza el resultado de su hacer. ¿Bien? A diferencia de cuando hablamos de contrato de obra, que en este caso, cuando hablamos de contrato de obra, el contratista ¿qué promete al comitente? Un resultado eficaz, reproducible o susceptible de ser entregado. Volvemos a las plantillas del principio. Bien, vemos en este caso, cuando hablamos de un contrato de obra, la obligación asumida es una obligación de hacer, pero de resultado. Bien, en donde garantiza el éxito de su hacer ese contratista,
¿sí? Lo vemos en el ejemplo del arquitecto o el maestro mayor de obra, que lo vamos a ver para que nos diseñe y nos construya la casa de nuestros sueños. Bien, entonces ese hacer que asume ese arquitecto, ese maestro mayor de obra para con nosotros que somos el comitente, bien, es un hacer con resultado. Bien, ahora bien, es distinto cuando hablamos del contrato de servicio. ¿Por qué? Porque el hacer asumido de ese hacedor, de ese prestador de servicio, es de medios, ¿bien? Asume una obligación de medios. No me garantiza el éxito en su hacer, sino que va a aplicar toda la diligencia debida y necesaria para que pueda cumplir con ese hacer asumido. Pero no me puede garantizar el éxito de ese hacer, ¿sí? Por ejemplo, como está acá, si yo quiero aprender a hablar en inglés, en alemán, en francés, en italiano, y contrato a un profesor para que me pueda enseñar, el profesor se compromete para conmigo en darme las clases que corresponden, por ejemplo, martes y jueves, de 8 a 10 de la noche, a darme ciertos días de la semana actividades, clases de fonética, contacto con gente que vive en los países de los que yo quiero aprender esa lengua, ¿sí? Pero no me va a poder garantizar que al finalizar el curso yo hable de forma fluida el alemán, el francés, el italiano. Él compromete que su hacer va a ser diligente y que va a cumplir con todos los extremos necesarios a los fines de cumplir con esa obligación de hacer, pero no me puede garantizar de que yo, finalizados los 6 meses, el año de cursada, yo hable de forma fluida, ¿sí? Esto es a los fines de tener en cuenta y de poder calificar al contrato y poder diferenciar cuando estamos en presencia de un contrato de obra y cuando estamos en presencia de un contrato de servicio. ¿Ven? Porque la definición es la misma, pero de acuerdo al hacer asumido es diferente en cuanto a la calificación del contrato. Una cuestión para añadir en esto es el hecho de que se ha discutido cómo se calificaba a los contratos, a los servicios de cirugía plástica, de cirugía estética, si era un contrato de obra o un contrato de servicio, si me tenía que garantizar un resultado o no. Lo que dijo, por supuesto, la doctrina es que no se trata de un contrato de obra. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar un resultado en una cirugía estética, ¿sí? Si yo le voy y le digo al cirujano plástico que quiero que me haga la cara igual a Pampita, va a tener que trabajar dentro de este marco a los fines de poder cumplir con ese hacer que asumió, pero no me puede garantizar que después de la cirugía voy a ser la hermana gemela de Pampita. Imposible eso, ¿sí? Obviamente, él va a garantizarme a mí que va a prestar toda la diligencia debida para trabajar, como les dije, dentro de este marco, para que pueda tener rasgos similares y lo necesario para tener, pero no me puede garantizar, como les dije, en un servicio de cirugía estética, que yo a los 3 días, después que se me pase el hinchazón y todo, sea la hermana gemela de Pampita. No, bien, por eso mismo es que al contrato a los servicios médicos de cirugía plástica, no se considera como una obligación de resultados, ¿sí? Sino de medios. Dicho esto y comprendido cuando hablamos la definición, la calificación, ahora sí vamos a estudiar los medios utilizados. ¿A dónde debo recurrir como principio general a los fines de poder conocer cuáles son los medios que se van a utilizar para cumplir con ese hacer asumido? Al contrato mismo, ¿sí? Ese contrato el contrato es lo que dispone, qué es lo que la obligación asumida y cuáles son el hacer asumido y cuáles van a ser los medios que se van a utilizar. Ahora bien, si nada dice, si no resulta del contrato cuáles son los medios que voy a utilizar para cumplir con ese hacer, con buen criterio, el Código Civil y Comercial establece que el que va a elegir libremente cuáles son los medios a utilizarse para la ejecución de ese contrato es el contratista o el prestador de servicio. ¿Por qué es esto? Porque justamente es el especialista en el saber, ¿sí? Es el que cuenta con las herramientas necesarias a los fines de cumplir con su cometido. Por ejemplo, el día de mañana, una persona los va a ver a su estudio para iniciar su divorcio, bien, los medios a aplicar para que pueda cumplir con ese hacer, lo van a definir ustedes como los profesionales, ¿bien? La persona que los va a ver no les va a tener que decir a ustedes cómo se presenta la demanda, en qué día, cómo se corre traslado y demás. Bien, los medios a utilizar
lo va a hacer el profesional, el contratista, el prestador de servicio, justamente el especialista en el saber que es objeto de ese hacer asumido. También prevé el Código Civil y Comercial la posibilidad de que el contratista o el prestador de servicio, con el objetivo de cumplir con el hacer asumido, se pueda valer de la cooperación de terceros para ejecutar ese servicio o esa obra, salvo que las partes hayan estipulado lo contrario en su contrato o salvo que justamente se tuvo en cuenta cualidades personales del contratista o el prestador de servicio para cumplir con ese hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo le encargo la confección de mi vestido de novia, ahora que se me viene a mente es Benito Fernández, yo quiero que Benito Fernández me haga mi vestido de novia. ¿Por qué? Por su calidad de diseño, por su calidad de tela, por su trayectoria, porque me gusta la confección, etc. Bien, quiero que lo haga él. Tuve en cuenta cualidades personales para realizarlo, ¿sí? En todo o en parte. Entonces, en ese caso, sí, estaría vedada la posibilidad de que pueda hacerse de la cooperación de terceros para cumplir con ese hacer asumido, ¿sí? Pero siempre debo recurrir a la previsión contractual a lo que las partes hayan pactado. Si las partes así lo dispusieron, obviamente debe estarse a lo dispuesto por las partes. Bien, siempre que se prevea esta posibilidad de que un tercero coopere en ese hacer asumido, la dirección y la responsabilidad sí queda a cargo, por supuesto, del contratista o el prestador de servicio originario, ¿sí? Eso también es importante. Como les dije en el principio, cuando hablamos de los elementos esenciales tipificantes particulares del contrato de obra y servicio, por un lado es ese hacer independiente y también la retribución. ¿Sí? ¿Y de dónde surge el precio? ¿Cómo se determina? Y por primero y principal, ¿a dónde voy a recurrir? Al contrato, a lo que las partes hayan pactado en su contrato. Y si no, a la ley. Y si no, a los usos. Y si no, por su defecto, por decisión judicial. Voy a tener que recurrir al juez competente a los fines de poder fijar la retribución que corresponda por ese contrato de obra y servicio efectuado, ¿sí? Acá en el segundo párrafo nos habla del hecho de la determinación por parte del juez, ¿sí? Cómo debe analizar las leyes arancelarias, bien, y la posibilidad de regular de forma equitativa, de determinar la retribución de forma equitativa. Vamos a hablar luego del precio en particular, de los sistemas de contratación en particular en el contrato de obra, ¿sí? Y vamos a volver al artículo 1255 también. Ahora bien, el artículo 1256 y el 1257, ¿de qué nos habla? De las obligaciones, ya sea por un lado del contratista o del prestador de servicio, que es el que asume ese hacer, actuando obviamente, por supuesto, de forma independiente, a cambio de una retribución, y luego vamos a analizar las obligaciones del comitente, quien encarga esa obra o ese servicio y quien, por supuesto, va a tener que pagar la retribución, entre otras cosas. Primero y principal, el contratista o el prestador de servicio, ¿qué es lo que debe hacer? Por supuesto, ejecutar el contrato. ¿Conforme a qué? Conforme a lo pactado, a las previsiones contractuales dispuestas en su contrato, ¿sí? Obviamente, al momento de ejecutar ese contrato, conforme a las previsiones contractuales, va a tener que aplicar los conocimientos, las herramientas que fueron adquiridas en esa especialidad, en ese saber, ¿sí? Al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica, ¿bien? Tiene que ver con el hecho de aplicar las herramientas y los conocimientos adquiridos en la especialidad de su saber, ¿sí? Además, no solo ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales, aplicando, por supuesto, las herramientas que le dio justamente el hecho de su especialización, sino también tiene que informar al comitente, a quien encarga la obra, todos los aspectos que son esenciales a los fines del cumplimiento de esa obligación prometida. Además, como principio general, esto también ténganlo en cuenta, que tiene que proveer los materiales necesarios para la ejecución de esa obra o de ese servicio, salvo que las partes hayan dispuesto otra previsión en su contrato o que resulte de los usos otra cuestión, ¿sí? Este inciso, el inciso D, ténganlo en cuenta porque al finalizar esta clase vamos a hacer referencia a esto. ¿Por qué? Porque fíjense que es muy importante el hecho de usar de forma diligente los materiales que hayan sido provistos por el comitente. Sí, como principio general, el que provee los materiales, ¿quién es? Es el contratista o prestador de servicio.
pero pueden haber pactado las partes el hecho de que sea el comitente quien provee de los materiales. Si provee los materiales el contratista o el prestador de servicio, tiene que usar de forma diligente estos materiales, ¿bien? Y además, informar de forma inmediata a este comitente cuando esos materiales que fueron provistos son impropios o tengan vicios, bien, que no pueda cumplir con ese hacer obviamente asumido. Es muy importante el hecho de justamente informar, ¿sí? Ahí estoy admitiendo más, informar la mala calidad o vicio de la cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver luego que hasta inclusive puede perder la retribución la falta de información sobre esta cuestión. ¿Sí? Es muy importante esto y tiene que ver con la buena práctica en el ejercicio profesional. Bien, es justamente quien tiene los conocimientos, las herramientas a los fines de poder determinar si un material es adecuado o no para cumplir con ese hacer asumido. Y si no lo es, no debería cumplir de igual forma, ¿sí? Por eso mismo vamos a ver más adelante que hay un artículo que prevé la posibilidad de pérdida de retribución frente a situaciones determinadas. Y por último, por supuesto que tiene que ejecutar la obra o el servicio en el tiempo que hayan pactado las partes en su previsión contractual o en su defecto el que obviamente corresponda, el que razonablemente corresponda según el hacer asumido. En cambio, el comitente, ¿cuáles van a ser las obligaciones? Por supuesto, pagar la retribución, ¿sí? Salvo la gratuidad que hubieran pactado o que resulte de la lectura del contrato. Además, tiene que prestar toda la colaboración necesaria para que se pueda cumplir con ese hacer asumido. Un acto fallido. Sí. Expediente, dije. Y por último, recibir la cosa, ¿sí? Conforme a lo dispuesto en el artículo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1256, es decir, que ese contratista o prestador de servicio haya cumplido con las obligaciones que estudiamos en el artículo anterior. Este artículo siguiente sigue el lineamiento general que las cosas perecen para su dueño, ¿sí? Y lo pone de forma genérica, ¿por qué? Porque los materiales pueden ser proveídos ya sea por el contratista como principio general o por el comitente cuando así lo hubieran pactado las partes, ¿sí? Y si esos bienes que son necesarios para la ejecución de esa obra o de ese servicio perecen por fuerza mayor, deben ser soportados por quien debía proveerlos, ¿sí? Si los proveía el contratista, los tiene que soportar el contratista o el prestador de servicio, y si los proveía el comitente, debe ser soportada esa pérdida por el comitente, ¿sí? Y ahora, el artículo 1259 y 1260, vamos a estudiar cómo puede afectar el hecho de la muerte, del fallecimiento del comitente o del contratista o prestador de servicio al contrato celebrado, ¿sí? El primero de ellos vamos a estudiar el supuesto de que el que muere es el comitente, el que encarga la producción de esa obra, de esa prestación de servicio, el que tiene que pagar la retribución, salvo, por supuesto, que hubieran pactado la gratuidad o que surja la intención de beneficiar. En este caso, si el que muere es el comitente, como principio general no extingue el contrato, salvo cuando esa muerte de quien encarga la obra o la prestación de servicio hace imposible o inútil la ejecución. Y lo vamos a ver con dos ejemplos, ¿por qué? Porque tenemos que analizar el caso concreto a los efectos de poder determinar si esa muerte hace imposible o inútil la ejecución o no. Dos supuestos. El primero de ellos, por ejemplo, con mi pareja, que compramos un terreno hace 10 años, podemos empezar a construir nuestro departamento, nuestra casa. Entonces consultamos un arquitecto, consultamos un maestro mayor de obra, comenzamos con la construcción de nuestra casa, conforme a los planos, conforme a todo perfecto. Comenzamos, tenemos todo, está perfecto, ya vamos por la mitad de la obra, y resulta que yo vengo de mi trabajo, tengo un accidente y me muero. En ese caso, yo soy la comitente con mi pareja. Los dos encargamos la construcción de la casa de nuestros sueños. Pero este fallecimiento que les estoy relatando
no hace imposible o inútil la ejecución del contrato, más allá, por supuesto, de la situación sentimental y demás, pero justamente el fallecimiento, en este caso, en este ejemplo, el fallecimiento de quien encarga la obra, no hace imposible o inútil la ejecución. Bien, porque esa casa se puede seguir construyendo conforme a lo pactado, con los materiales que ya estaban todos comprados y demás, más allá, por supuesto, de la afectación o no que puede tener mi pareja en el caso concreto. Ahora bien, distinto es el caso, ¿sí? Siguiendo con el diseñador que les dije, Benito Fernández, yo le encargo, me estoy por casar el año que viene en marzo. ¿Sí? En julio del año pasado empecé a ver diseñadores, me encantó Benito Fernández, entonces tengo 2 o 3 entrevistas, ya tenemos el diseño, ya tenemos la tela, ya hicimos 3 pruebas, vamos bien, pero bueno, tenemos que seguir probando, por ahí algo modificamos y demás, faltando 5 meses para la boda, tengo un accidente de tránsito, muero. En ese caso, sí hace inútil o imposible la ejecución, porque ¿qué sentido tiene si la boda no se va a celebrar? Si la persona que encargó la producción de esa obra o ese servicio en su caso no lo va, en este caso en concreto, no lo va a poder usar, no me lo voy a poder medir más, no tiene sentido, hace imposible o inútil que se continúe con ese contrato, que se continúe con la confección de ese vestido de novia cuando no tiene ningún sentido. Ven que en 2 ejemplos distintos, la muerte de quien encarga la producción de la obra afecta sí de forma diferente. En uno no extingue y en otro sí extingue. Es por eso que tenemos que analizarlo en el caso concreto. Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que como principio general, si el que fallece es el comitente, no produce la extinción del contrato, salvo que ese fallecimiento haga inútil o imposible la ejecución. ¿Sí? Ahora bien, distinta es la solución que nos da el Código Civil y Comercial cuando el que fallece, cuando el que muere es el contratista o el prestador de servicio. Y en este caso, el principio general es que sí extingue el contrato. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que tener en cuenta que la persona del contratista es decisiva a los fines de celebrar este contrato de obra y servicios, ¿sí? Tengo en cuenta cualidades personales, ¿sí? Tengo que ver, se trata de un profesional, de un especialista, ¿sí? Y generalmente es decisiva a los efectos de celebrar el contrato que estamos estudiando hoy, la persona de este contratista o prestador de servicio, ¿bien? Es por Profe, eso, ¿sí? tengo una pregunta. Y por Sí. ejemplo, si hay un contrato de obra, en el caso de que, no sé, un plomero tiene que arreglar el departamento de una persona y el dueño del departamento se muere. O sea, se podría hacer el arreglo, pero ¿qué sentido tiene si la persona ya no vive ahí? Pero En hay que ese caso, analizar, tendríamos que analizarlo en el caso concreto, capaz que vive con otra persona, capaz que la madre dice, no, la verdad que tenemos que arreglarlo porque si no voy a inundar el... Tenemos que les di ejemplos medios así, medios grosos, a los efectos que puedan entenderlo, pero tenemos que analizarlo en el caso concreto. Lo ideal es que Esto ustedes puedan... recuerden, perdón, lo que les Sí. dijimos la clase anterior. Son re interesantes esos ejemplos. Lo que pasa es que primero lo que tenemos que tratar de fijar son los conceptos básicos, digamos, de lo que estamos desarrollando ahora en la clase. Porque lo que les digo siempre, después se empieza como a confundir todo porque se empieza a mezclar, sobre todo en este contrato, que luego van a confundir obra con servicio. Entonces tenemos que tratar de tener bien en claro cada concepto. De hecho, le decíamos a aconsejar después con Agustina, incluso poder hacerse alguna especie de cuadro a los fines de estudiarlo, ¿no? Para marcar las diferencias, porque como siempre les digo, parece sencillo cuando uno lo va leyendo porque es de fácil lectura y después aparece esto. Con respecto a este caso hay que ver bien siempre los términos del contrato, ¿sí? Obviamente que la regla general del 1260 de la muerte del contratista o prestador es lo que acaba de explicar Agustina. Pero por supuesto que hay que ver cómo se pactó en el contrato, porque no siempre va a ser de la misma manera. Ustedes recuerden que por todo lo que estudiamos en la primera parte, el contrato, ¿qué va a tener? Las normas que hayan acordado las partes incorporar, que va a ser en virtud de su finalidad. Siempre las normas del Código Civil y Comercial, salvo las imperativas, son normas de qué tipo? Supletorias, que rigen en el caso de que las partes no hayan acordado otra cosa.
Cuando no hay orden público, las partes pueden acordar lo que consideren en función de la finalidad que hayan tenido en cuenta, ¿sí? Por eso en ese caso habrá que ver los términos del contrato, como en todos los casos, digamos. Pero bueno, un poquito quería responder esto, perdón, continúa. No, por favor, doctora, por favor, Gracias. muchas gracias. Pero también puede ser que por más que tuvo el principio general se extingue cuando el que fallece es el contratista o el prestador de servicio. Pero si el comitente, el quien encarga esa obra o ese servicio, puede acordar continuarlo con los herederos. Un ejemplo de esto fue cuando murió Jorge Ibáñez, bien, que muchas de sus clientas decidieron continuar con los herederos de Jorge Ibáñez y otras no. Entonces, en el caso de que las que no quisieron continuar, se extinguió el contrato, y en los que decidieron continuar con los herederos de Jorge Ibáñez, por ejemplo, se continuó sin ningún problema, ¿sí? Más allá de que se tuvo en cuenta cualidades personales al momento de celebrar ese contrato de obra y servicio, ¿bien? En el caso que se extingue, por supuesto, voy a tener que pagar como comitente, como quien encarga esa obra o ese servicio, el costo de esos materiales que pueden ser aprovechables, el valor de la parte de la retribución parcial y demás, ¿bien? Es importante en esto que, ahí está, ahora sí, que tengan en cuenta que solo el hecho del fallecimiento extingue, pone fin al contrato sin necesidad que la resolución sea pedida por alguna de las partes, ¿bien? Y el último artículo que estudiamos cuando hablamos de las disposiciones comunes, tanto de obra y servicio, es el desistimiento unilateral. Es la posibilidad que le brinda el Código Civil y Comercial al comitente, al quien encarga esa obra o servicio, al que debe pagar la retribución, salvo la gratuidad, por supuesto, a desistir de forma unilateral por su sola voluntad de ese contrato celebrado. Por más que se haya comenzado la ejecución, ¿sí? Puede desistir unilateralmente del mismo. Por supuesto que va a tener que indemnizar por los gastos, trabajos realizados y demás, ¿bien? Pero le da la posibilidad, le da la facultad del Código Civil y Comercial a desistir unilateralmente de ese contrato celebrado. ¿Bien? Con estos 10 artículos que estudiamos las disposiciones comunes, tanto para obra como para servicio. Estas son disposiciones que vamos a poder aplicar en ambos contratos. A partir del artículo 1262, ahora sí, vamos a estudiar normas que solo van a ser aplicables para el contrato de obra. Recuerden que el hacer asumido en el contrato de obra es un hacer con resultado, eficaz, susceptible de ser entregado, reproducible, ¿sí? Ese contratista asume una obligación de resultados, ¿bien? Garantiza el éxito en su hacer, ¿bien? El primer artículo que va a regular el Código Civil y Comercial para las disposiciones especiales para obra es los sistemas de contratación. Y a este lo tenemos que vincular con el 1255 porque el sistema de contratación hace referencia al sistema de retribución que se le va a poder dar a ese contrato de obra celebrado conforme a ese hacer asumido. Pero antes de estudiar este artículo vamos a definir los sistemas de contratación. Por un lado tenemos el sistema de ajuste alzado, por otro el de sistema por unidad de medidas y finalizamos con el de costes y costas. Cuando hablamos del sistema de contratación de ajuste alzado estamos haciendo referencia a un sistema de contratación en el que se va a fijar un precio único por toda la obra realizada. Por eso mismo se denomina ajuste alzado o retribución global, porque es un precio único en donde no discrimino materiales, no discrimino mano de obra, sino que por tanto valor es esta obra, ¿sí? Por esta casa que vos me hiciste, $100.000, por ejemplo, ¿sí? Es un precio único. Distinto cuando hablamos del sistema de contratación de unidad de medida. En este caso voy a tener como referencia, tal como lo dice la palabra, una unidad de medida a los fines de poder determinar la retribución total. ¿Sí? Generalmente, por ejemplo, se utiliza en aquellas contrataciones de asfaltado de ruta, van a fijar un valor por tantos kilómetros asfaltados, ¿bien? Por ejemplo.
Y por último, cuando hablamos del sistema de costes y costas, en este caso voy a discriminar, vamos a discriminar, por un lado, cuando hablamos de costas, estamos haciendo referencia a los precios de la mano de obra, y cuando hablamos de costes, estamos haciendo referencia a los valores de los precios, materiales, proyectos, planos, ¿bien? De la suma de ambos, de la discriminación efectuada y detallada, va a surgir el precio de esa obra realizada, ¿sí? Comprendidos los sistemas de contratación, ¿qué nos dice este artículo? Que si las partes nada han dicho respecto a la determinación del sistema de contratación para ese contrato de obra realizado, el sistema que voy a tener que, el sistema que se presume que el sistema de contratación adoptado para ese contrato es el de ajuste alzado o retribución global, y que el contratista es quien provee los materiales, porque puede proveer los materiales tanto el contratista como el comitente. Pero les dije justamente con el artículo 1256 que justo es una obligación que tiene el contratista o el prestador de servicio de proveer los materiales. Y con este artículo se refuerza. Por supuesto, salvo previsión en contrario, salvo que las partes hubieran pactado otra cuestión en su contrato, ¿sí? El 1264 nos habla de lo que son las variaciones de proyecto, ¿sí? Como principio general, un proyecto que ya está aceptado por el comitente, por quien encarga la producción de esa obra, cuando hablamos del contrato de obra en particular, y porque estamos hablando de una disposición que hace referencia solo al contrato de obra, bien, no puede variar el contratista el proyecto que ya fue aceptado por el comitente, salvo, por supuesto, una autorización escrita del comitente. Acá el artículo nos indica que esa autorización tiene que ser escrita, ¿sí? Obviamente deja de lado, ¿sí? Exceptúa aquellas modificaciones que sean necesarias, ¿sí? Si tuviera ese contratista que realizar aquellas modificaciones, aquellas variaciones en el proyecto, porque son necesarias, que sean necesarias para obviamente cumplir con el hacer asumido, el contratista tiene que informar de forma inmediata al comitente. Por supuesto, toda variación en el proyecto implica también variación en el precio, ¿sí? Y por lo tanto, si es necesario la variación en el proyecto, ese contratista tiene que informar también la variación en el precio. Y fíjense lo importante que puede llegar a ser la variación en el precio por esta modificación necesaria, que si esa variación del precio que informa el contratista, ¿sí?, implica un aumento de un 5%, ¿sí?, del valor inicial, le da la posibilidad de extinguir el contrato, ¿sí? El código establece un monto que es del 5% para arriba, ¿sí? Desde el 5% para arriba se entiende que es gravoso a los fines de poder pedir el comitente la extinción de ese contrato, ¿sí? Y nos da un plazo para hacerlo, ¿bien? Ese comitente, recibida esta comunicación que le va a hacer este contratista, haciéndole saber esta variación necesaria, indicándole la modificación en el precio original, tiene 10 días desde que recibe esta comunicación el comitente para poder hacer uso de esta facultad que le da el Código Civil y Comercial, de extinción de ese contrato, ¿sí? Párrafo parte, por supuesto el código habilita a quien encarga la obra, puede hacer todas las variaciones en su proyecto que estime necesario, siempre y cuando esa variación en el proyecto no modifique la naturaleza de la obra, ¿sí? Esto es también importante. Por lo tanto, pasando en limpio, en principio general, un proyecto aceptado no puede ser variado, salvo una autorización escrita del comitente. Y por supuesto, análisis aparte merecen las modificaciones que sean necesarias, las variaciones en el proyecto necesarias, comunicándolas, por supuesto, al comitente, ¿sí?, indicándole cuál es la variación en el precio, y si esa variación en el precio implica un aumento superior al 5% del precio pactado, le da la posibilidad dentro de los 10 días de la comunicación efectuada del contratista al comitente de poder extinguir ese contrato. Si surge una diferencia en cuanto a la retribución por esa variación en el proyecto entre las partes,
bien, entre el contratista o el prestador de servicio, a dónde voy a tener que recurrir al juez, ¿sí? Si no se pueden poner de acuerdo las partes respecto de las variaciones en la retribución, ¿a dónde voy a dirigirme? Ante el juez para poder finalizar con esta discusión. Este es un artículo novedoso, el artículo 1267, porque nos habla de la imposibilidad de ejecución de esa obligación asumida obviamente sin culpa de ninguna de las partes del contrato, ¿sí? En ese caso, si hay una imposibilidad de cumplir con ese hacer asumido, ¿sí?, pero que no se puede imputar a ninguna de las partes, por supuesto, el contrato se extingue, porque no puedo cumplir con esa finalidad, con ese hacer asumido, pero por supuesto el contratista tiene derecho a una compensación equitativa por la tarea efectuada. Por supuesto, como les dije, esto lo tenemos que analizar en el caso concreto. Bien, se trata, por supuesto, de una imposibilidad material o física, que puede ser subjetiva o objetiva, y la imposibilidad jurídica, bien, que deviene, por supuesto, del mismo ordenamiento legal. Y el artículo 1268, a este lo tenemos que relacionar cuando les dije el tema de las obligaciones, bien, de las obligaciones del contratista, que es el hecho de informar cualquier mala calidad o vicio de los materiales que fueron aportados por ese comitente, bien, porque tiene que ver, por supuesto, con la buena práctica profesional, con, obviamente, las reglas que deviene, obviamente, en el ejercicio de la profesión, ¿sí? ¿Qué sucede con el caso del deterioro o la destrucción de la obra antes de ser recibida? Si mediare una destrucción o un deterioro en todo o en parte de la obra por un caso fortuito antes de ser entregada, bien, autoriza a cualquiera de las partes, al contratista o al comitente, a dar por extinguido el contrato. Ahora bien, nos plantea 3 supuestos a los efectos de la retribución, ¿sí? Si el inciso A nos habla de que si el contratista, como ya les dije, recuerden, por principio general, quien provee los materiales es el contratista. Pero puede pactar las partes otra previsión diferente, en donde el comitente u otra parte sea u otro tercero sea quien provee los materiales. ¿Bien? Entonces, en el caso de que el contratista provee los materiales y esa obra que está deteriorada o que está destruida se hace en el inmueble del comitente, bueno, el contratista tiene derecho a su valor y a una compensación equitativa, ¿sí? Vemos acá que se trata de una obra que está destruida o deteriorada en una parte muy importante, pero teniendo en cuenta esto que se realiza en el inmueble del comitente, da derecho, por supuesto, a una compensación equitativa y a su valor. Y este inciso es el que vamos a relacionar con lo que les venía diciendo, bien, del buen ejercicio profesional. Si ese deterioro o si esa destrucción de la cosa es por la mala calidad o la inadecuación de los materiales, no se debe remuneración, ¿sí? Por más de que yo como contratista le haya dicho, no, este ladrillo no lo puedo usar, no me sirve para hacerte la casa, no me sirve para hacerte los 2 pisos. Por más de que yo le haya avisado al comitente, ¿sí?, yo como contratista de la mala calidad o vicio de la cosa, bien, pierdo el derecho a la retribución. Tiene que ver, por supuesto, con el conocimiento que cuenta el contratista, con la buena práctica profesional y demás, por supuesto. Por lo tanto, en este caso, la norma sanciona ese proceder, ¿sí? Porque no aplicó las herramientas que le dio su saber, la especialidad. Entonces, pierde la retribución si hay un deterioro o una destrucción de la cosa que se origina por la mala calidad o vicio de la cosa. Y el último inciso de este artículo, 1268, nos habla en el caso de que el comitente esté en mora a los fines de la recepción, ¿sí? Si yo te avisé que mañana, que hoy mismo estaba lista para entregarte, tengo la llave en mano para entregarte el departamento que me encomendaste construir, bien, y vos no pasás hoy y mañana se destruye o se deteriora, bueno, en ese caso, como estás en mora a los fines de la recepción como comitente, bueno, por supuesto se debe la remuneración pactada para el contratista, ¿sí? La aceptación tiene que ver, el artículo 1270 tiene que ver con una manifestación unilateral no formal en donde se exterioriza el comitente la aceptación de esa obra realizada. Estos
esto es el 1273, 1274, 1275, inclusive el 1276, que me faltó agregar en esta plantilla, nos habla de aquella obra en ruina o impropia para su destino. Estamos haciendo referencia a obras que tienen por objeto la duración, una larga duración, ¿sí? Como es en el caso de una casa, de un departamento. La naturaleza de la obra es con el objetivo de que dure muchos años, ¿bien? Y si esa obra está en ruina o es impropia para el destino, no puedo vivir en esa casa, no puedo vivir en ese departamento, el comitente va a poder reclamarle a ese contratista, obviamente, por los daños que comprometen a la solidez de esa obra y que la hacen impropia para su destino. Y la única excepción, la única forma de poder liberarse el contratista de esta responsabilidad que dispone el Código Civil y Comercial es probando, obviamente, que si se trata de una causa ajena. Esa obra en ruina o o que haga impropia la cosa para el destino que corresponde, es demostrando que es por una causa ajena, ¿sí? Lo que deja a salvo el Código Civil y Comercial, que no va a ser causa ajena, no es causa ajena el vicio del suelo, ni tampoco los vicios de los materiales aunque el terreno, fíjense, no es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, y ni el vicio de los materiales. ¿Por qué? Porque lo relacionamos también con lo que dijimos en el inciso anterior. En el artículo anterior, el hecho de que la buena práctica profesional contaba con las herramientas necesarias para saber si el suelo donde se iba a construir era el adecuado o no, o si ese material que fue previsto a los efectos de cumplir con ese hacer asumido era el indicado o no. Entonces, al no advertirse o al tener conocimiento y aún así continuar con esa obra, bueno, se sanciona de este modo, ¿sí? El artículo 1274 nos da un abanico, nos amplía la posibilidad de reclamo, se extiende de forma concurrente, ¿sí?, a todos estos incisos, y el artículo 1275 nos habla de la caducidad, ¿bien? Y nos dice que este daño, el daño que debe producirse, este daño que hace referencia al 1273, debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la cosa, vencido el cual, obviamente, se pierde el derecho a poder reclamar conforme el artículo 1273. Y el 1276, que habría que agregarlo acá, que yo se los voy a agregar para luego publicarlo, nos habla de la nulidad, que las cláusulas que supriman o limitan esta responsabilidad se tienen por no escrito. Esa es la sanción que el Código le impone frente a la previsión contractual a los fines de eximirse de esta responsabilidad, ¿sí? Y el artículo 1277 nos habla de las responsabilidades complementarias. ¿Esto por qué? Porque se tienen que observar, se tienen que atender a las normas administrativas. Y la falta de cumplimiento de las normas administrativas, bien, y que generan algún tipo de daño, bueno, hace que el contratista, el subcontratista y los profesionales que intervengan van a tener que responder por ello, ¿sí? Con esto hemos estudiado todas las disposiciones especiales para obra. Y ahora, con estos dos artículos, vamos a finalizar el tema que nos convoca y vamos a hablar del contrato de servicio. Como dijimos, la definición es la misma para el contrato de obra y para el contrato de servicio, ¿sí? Cuando hablamos del contrato de servicio, ese hacer asumido es un hacer de medio, donde no garantizo un resultado, garantizo la diligencia debida a los fines de cumplir con el hacer asumido, pero no garantizo la eficacia, es independiente de su eficacia. Y lo que hace el artículo 1278 es una norma de relevo. ¿Por qué? Porque nos dice que le voy a aplicar a los contratos de servicio todas las normas que vimos en la sección primera de este capítulo, que tiene que ver con las disposiciones comunes, tanto a obra como servicio, y también me dirige a las obligaciones de hacer. ¿Por qué pasó? ¿Por qué nos redirige? ¿Por qué es tan escueto la regulación de contrato de servicio a diferencia del contrato de obra? Porque justamente ahí estoy admitiendo, porque justamente lo que consideraron que era muy difícil encuadrar en un tipo especial
todos los servicios, las actividades profesionales existentes. Es por eso que vamos a analizar el contrato de servicio en particular conforme a las disposiciones comunes y a las obligaciones de hacer que ya estudiaron en obligaciones. Bien, se trata de una norma de reenvío. Y el último artículo nos habla de que estos contratos de servicios pueden ser determinados o indeterminados. Son determinados cuando están provistos por un determinado tiempo. Y si no tienen una determinación en el tiempo, van a ser indeterminados. Y cualquiera de las partes de ese contrato de servicio puede poner fin al mismo, obviamente, dando un preaviso con una razonable anticipación que lo debemos analizar en el caso concreto, ¿sí? Así que bueno, hemos estudiado, ahora voy a dejar de compartir pantalla, hemos estudiado unos 29 artículos en total, estudiamos el principio de lo que tiene que ver con disposiciones comunes que hacen tanto el contrato de obra y servicio. Es muy importante que ustedes entiendan la calificación del contrato, quiénes son las partes, cuáles son las obligaciones que se asumen, bien, poder definir y diferenciar, esto es muy importante, cuándo estamos en presencia de un contrato de obra, cuándo estamos en presencia de un contrato de servicio, ¿sí? La clasificación, tengan en cuenta el hacer asumido, bien, las obligaciones ya les van a ver que a medida que ustedes van a estudiar el contrato, van a surgir solas, y después tengan en cuenta también los sistemas de contratación para obra y servicios, ¿sí? Igual para que se queden tranquilos, Agus, vamos a subirles todo el material. Con Sí, Agustina, sí. como hacemos siempre, todo el material. Creo el miércoles también corresponde obra y servicio, Agus. También, Así igual quédense estudiamos tranquilos todo, pero les publicamos exacto, el material pero conforme cronograma. el miércoles vamos a publicarles también material para que tengan complementario a la clase de hoy, ¿sí? Como hacemos como hicimos con la primera parte, lo mismo vamos a hacer en esta segunda parte. Vamos a ir subiendo todo el material de cada contrato, para que puedan tener todo el material para estudiarlo y complementar con las clases. Pregunta una alumna si lo subimos hoy el PowerPoint. Sí, por supuesto. Sí, hoy lo En subimos. principio, Voy a agregarle un artículo nada más que me faltó y ya lo subimos. En principio, ahí preguntó un alumno si esta semana va a haber más clases sincrónicas. En principio, esta semana no. Cualquier cosa, como siempre les decimos, estén atentos a la plataforma, por eso es tan importante que ingresen, que miren el material y miren sobre todo los días que tenemos clases, que esto es lo que queremos hacer hincapié, lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20 horas, es el horario que nos corresponde a las clases. Por eso, si bien solamente se va a tomar asistencia los días lunes, como dijo la doctora Obligado, y hoy por eso saqué las fotos, tranquilamente la doctora Obligado puede disponer que se agregue alguna clase el miércoles o el viernes, ¿sí? Si considera ella que es necesario para reforzar algún tema. Esto les quiero decir porque si bien esos días no vamos a tomar asistencia, lo aclaro para que no traiga confusión, porque hubieron varios que preguntaron, es un derecho, digamos, de la adjunta que justamente pueda agregar una clase sincrónica esos días, porque son días que ya tiene asignada la materia, la cátedra. Esto quiero que quede claro. Así que no se hagan problema por la asistencia de esos días, pero tranquilamente podemos agregar clases esos días. Cuando no agreguemos clases, vamos a subir material como hacemos siempre. Muchas veces vamos a subir videos con clases grabadas, ya sea por la doctora Obligado, por Agustina o por mí, que en esos casos tratamos de que sean clases cortas para que justamente les resulte de mejor y más fácil comprensión. Porque también nos hemos dado cuenta, y bueno, también escuchando las críticas y demás, por ahí lo que nos pasa es eso, si hacemos videos muy extensos, se dificulta para el estudio. Con respecto hay un alumno que me dijo que ingresó más tarde, sí, quédense tranquilos porque fui sacando fotografías, digamos, a lo largo de la clase. Y Estas fueron acá las nos preguntas. preguntan de la ocasión, la doctora Obligado publicará el material y si la doctora dispone dará una clase, pero bueno, es un tema que le corresponde a la doctora Obligado y que la doctora, por supuesto, sube todo el material y continuará en su caso conforme lo que ella informe el lunes que viene o otro día de la semana, como les dijo la doctora, en caso que la doctora así lo disponga.
Exactamente. Por lo menos hasta acá vimos compraventa, que ya lo dimos completo y subimos todo el material. Y con respecto a locación de obra y servicio, perdón, con respecto a locaciones de la doctora Obligado, ¿no es cierto, Agustina? Ella tiene que disponer ahora que sube. Y con respecto a obra y servicio, hoy, con la clase que acaba de dar Agustina, vamos a seguir subiendo material el día miércoles, y ya el día viernes hay un cambio de tema, y empezaremos con otro... Ya el día viernes corresponde por cronograma sesión de derechos. Perfecto, ya bueno. entonces el viernes comenzamos con sesión de derechos. ¿Sí? Fíjense que estamos respetando los días de la semana que corresponde obviamente a la cursada con el cronograma, para que a ustedes les resulte de fácil lectura y de fácil estudio. Así que con respecto a eso no van a tener dificultad. Y como les digo, generalmente subimos el material y además de eso videos de clases grabadas por nosotras. No necesariamente de todos los contratos va a haber videos. En algunos habrá clases, otros videos y otros solo material. Eso lo iremos viendo dependiendo cada uno de los contratos. Bueno, chicos, muchas gracias. Recuerden, por favor, las consultas entonces en plataforma, como están haciendo hasta ahora. Y bueno, vuelvo a decir, lo que aconsejamos con Agustina, con este contrato en particular, es que puedan hacer después algún cuadro comparativo. Después cualquier otra clase que tengamos nosotras podemos conversarlo, para que ustedes justamente no se confundan ambos contratos. Pero Exacto. Siempre teniendo en cuenta esto, estudien de manera primero estancada, prolija cada uno de los contratos, y luego la unificación, porque si arrancamos unificando, empiezan los problemas. Sí, bueno, por mi parte nada más, muchas gracias Agustina, un saludo grande a todos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Bueno, adiós, chicos, gracias. Un beso grande, chau, chau.